Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca. Reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Hoy tengo un mensaje para cada funcionario que está ayudando a mantener a Maduro en el poder. Los ojos del mundo entero están sobre vosotros hoy, todos los días y todos los días en el futuro. No podéis esconderos de la elección a la que os enfrentáis. Todos hemos escuchado en alguna ocasión en los últimos meses y días algo respecto a Venezuela. Sin embargo, no todos sabemos con claridad qué es lo que está sucediendo. Pero lo realmente preocupante es el emitir alguna opinión sin tener un mínimo fundamento y con una limitada información. Los medios de noticias corporativos, quienes siempre han estado ligados a los corruptos grupos de derecha en América Latina, se han encargado de pintar de un color u otro la situación en Venezuela, sin importarles en lo más mínimo el pueblo venezolano. Es decir, se han encargado de satanizar a Nicolás Maduro y de pintar como hombre bueno y democrático a alguien que precisamente no respetó la democracia al autonombrarse presidente encargado sin siquiera haber recibido un voto a favor. Pero aún peor, están los que piden que Estados Unidos envíe tropas a Venezuela, pensando que las balas y metrallas harán distinción entre opositores y chavistas. Por muy precisos que sean los cazas de combate estadounidense, siempre dan en blanco civiles, que nada tienen que ver. Si no me cree, vea esta información publicada en el sitio de noticias Hispan TV, en el cual se cita un informe publicado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, que indica que durante 2018 se batió el récord de víctimas civiles en ese país. 3.804 personas perdieron la vida y 7.189 resultaron heridos. La misión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, culpó a Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, del 24% de esas víctimas civiles. Como se podrá dar cuenta, en una acción militar las cifras y daños no se limitan únicamente a objetivos gubernamentales y militares. Los que se llevan la peor parte son las personas civiles, quienes pierden su empleo, bueno o malo, pero empleo a fin de cuentas. Pierden sus casas, bienes y en el peor de los casos la vida. Y más lamentable aún, que un gran porcentaje de las víctimas civiles son niños. Como ejemplo, tenemos el caso de Siria. De acuerdo a la información publicada en el sitio web El País, los niños suponen el 27% de las pérdidas humanas en los bombardeos sobre Siria. Quienes piden entonces una acción militar en Venezuela no lo hacen por la libertad y la democracia, o porque les importe en lo más mínimo el pueblo venezolano, sino que lo hacen influenciados por la propaganda venenosa nacida en el mismo Pentágono de Estados Unidos y distribuida por los gobiernos satélites de América Latina. Pero lo más repugnante y vergonzoso es que haya algunos mexicanos que aplaudan la idea de una acción militar en Venezuela, solo por la idea de ver caer el chavismo, pensando que eso no nos afectaría en nada. A final de cuentas, a Ciudad de México y a Caracas las separa una distancia de 3.593 kilómetros. Pero esa idea está muy alejada de la realidad, aunque evidentemente no incluiría el mismo tipo de daños y víctimas. Una acción militar en Venezuela traería graves repercusiones para la economía de México, que afectaría lo mismo a ciudadanos de izquierda o de derecha, de Morena, del PRI, del PAN o de cualquier partido político habido y por haber, y a ciudadanos de todas las clases sociales, ricos y pobres. El daño colateral para México sería importante y ahora voy a explicar por qué razón. La soberanía de un país se puede determinar de acuerdo a la libertad con la que gestiona sus recursos y toma sus decisiones políticas. También está determinada por la independencia energética y económica que éste posea. En el caso de nuestro país, lamentablemente, dependemos energéticamente de Estados Unidos y Venezuela, en lo que al petróleo y los combustibles se refiere.
De acuerdo a la información publicada en el sitio Forbes México 2018, en febrero de ese año México produjo la menor cantidad de gasolina en 28 años, al producir solo 164,000 barriles. Siendo que nuestro país consume un promedio diario de 124 millones de litros, o dicho de otra manera, consume 781,000 barriles diarios, además de 330,000 barriles diarios de diésel. De hecho, estos niveles tan bajos en la producción de combustibles son similares a los que había hace 50 años. Esto se debe en gran medida a que las políticas neoliberales han dejado de lado la refinación de combustibles para dar paso a la importación masiva de ese energético, ocasionando que México pierda soberanía y se limite su crecimiento económico. Todo esto repercute en el consumidor final, al obtener combustibles demasiado costosos, ya que incluyen los costos de producción, transporte y almacenamiento desde el extranjero. Sumándole a eso los altos impuestos decretados por los gobiernos neoliberales, que al dejar de percibir ingresos de Pemex, los han recuperado con la aplicación de nuevos impuestos. ¿Pero en qué afectaría una acción militar en Venezuela a la economía de México y en especial los precios de las gasolinas? Muy sencillo. Para cubrir el déficit entre la cantidad de combustibles que México requiere y la cantidad que produce, se ha optado por la importación masiva de estos. México importa de su vecino del norte el 80% de la gasolina vendida en el país y el 60% del diésel. Aunque no es el único país del que se importa combustible. De hecho, nuestro país importa combustible de alrededor de 30 naciones, entre los que destacan Holanda, Arabia Saudita, Finlandia, Bahamas, Singapur, Corea e India, entre otros. Y aquí viene lo realmente alarmante. Estados Unidos es el mayor importador de petróleo de Venezuela. Es importante destacar que Texas es el principal estado del que México compra sus gasolinas, o dicho de otra manera, un gran porcentaje del combustible que México consume es de petróleo venezolano. Lo que significa que si se llegara a dar una acción militar en territorio bolivariano, el precio del petróleo se dispararía, elevando los costos de refinación en Texas, y por ello los costos de importación hacia México, y por ello los costos al consumidor, y por ello los costos de productos como alimentos y servicios. Es decir, usted y yo seríamos los más afectados sin importar la ideología política que tengamos ni la clase social. Dicho de otra manera, una acción militar en Venezuela afectaría drásticamente la economía de México, lo que sería un daño colateral. Si te gustó la información, suscríbete y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Y por supuesto agradecer el liderazgo que ejerce hoy, que ha ejercido también a lo largo de estas deliberaciones